Bienvenidos a Delfino de Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en Naranja Live con Leonel Paredes de Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, acá. Todo bien, acá con varias noticias, varios invitados, hoy también en el día, creo que tenemos excelentes invitados también. No sé, ¿qué te parece si vamos primero a las noticias, a ver lo que pasó en la semana, en el transcurso de la semana? Claro que sí. Así que vamos ahora a las primeras noticias más importantes. Primero, la CDC en Estados Unidos anuncia que a los estados que se preparen, que ya una vacuna podría venir ya en noviembre, 1 de noviembre, así que les están avisando para que, y esto aparentemente fue el efecto de esta segunda noticia, que en Estados Unidos baja la incertidumbre electoral, sube el S&P 500 y sube el dólar además, con esta baja en la incertidumbre además. Entonces, este efecto ha tenido por ambos lados una muy buena recepción en la bolsa. Sí, me imagino, aparte con una vacuna para el 1 de noviembre, creo que es una excelente noticia. Y más que ustedes están ya acercando al invierno, bueno, lo que es otoño, invierno, creo que si funciona, creo que sería una excelente noticia. Bueno, mira, yo te cuento acá, no sé si son tan buenas noticias, pero una que me parece que para la Argentina no es buena noticia, es que Amazon relega a la Argentina y toma un contacto con los brokers chilenos para instalarse en Chile. Lamentablemente se iba a instalar acá en la Argentina, pero bueno, con todo el tema del cepo del dólar que le puso el gobierno argentino justamente a los habitantes de Argentina, cepo queremos decir cuando te cierran para poder comprar, te dan un límite de comprar $200 por mes. Así que, bueno, más todo eso, más la incertidumbre que hay en la economía, más que las reglas del juego no son claras, y que en vez de atraer inversiones se ahuyentan, bueno, Amazon tiró giró hacia Chile y ya están en tratativas para instalarse en Chile. Lamentablemente es una muy mala noticia para lo que es Argentina, porque, bueno, un gigante como Amazon que hubiese desembarcado acá en la Argentina sería genial. Lo que tiene pensado Amazon es invertir casi $1.000 millones en Chile, como lo hizo Mercado Libre en Brasil. Otra de las noticias que te quería contar es que, bueno, tanto Trump como Bolsonaro cancelan y se canceló Davos. Primero fue Bolsonaro que canceló su viaje, luego Trump. Bueno, un poco por el cierre del gobierno, o sea, porque no nos olvidemos que el 3 de noviembre son las elecciones, así que ¿cómo la estás viviendo ahí, Giovanni? ¿Cómo se está viviendo todo? Así es, y no solamente las elecciones, sino que además se espera que con la temporada de invierno puedan empeorar también la situación en cuanto a la pandemia. Esperemos que esta vacuna sea de mucha ayuda, pero no se sabe si se va a poder llegar a cubrir a toda la gente en un tiempo tan corto, ¿no? Tal cual, sí, no, es así. Esperemos que, bueno, nada, igual es una muy buena noticia, que si el 1 de noviembre ya tienen una vacuna, creo que se va a empezar a ver unos muy buenos resultados, tanto para la economía como para volver, aunque sea un poco a la normalidad, como yo siempre digo, entre comillas. Si querés, Giovanni, vamos con el primer invitado, ¿te parece? ¿Lo presentamos? Claro que sí. Vamos ahora con nuestro primer invitado. Estamos hoy con Juan Carlos de Pablo, economista y autor de Economistas y Política Económica Argentina de 1958, además de muchos otros libros que ha escrito a lo largo de su historia. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Me encuentro fenómeno, viviendo en el país correcto. Qué gusto, bienvenido, un gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Además, está a decir que, bueno, él es profesor, estudió en Harvard, bueno, y como dijo Giovanni, escribió un libro, uno o varios, yo por lo que varios libros, bueno, casi 50 libros, más de 50 libros. Creo decir. Más de 50 libros, mirá. Que no están agotados, digo, por si alguno quiere colaborar con una buena causa, ¿eh? A ver, sí. Juan Carlos, te quería, o sea, recién estábamos dando, no sé si te enteraste de una noticia que Amazon está hablando un poco más empezó a hablar con Chile, con los brokers chilenos, en vez de instalarse en la Argentina. Me gustaría saber tu opinión, cómo ves a la Argentina,
Y bueno, nada, y después Giovanni te va a empezar a hacer otras preguntas más pertinentes, obviamente, a lo que es internacional y América Latina. Mira, Argentina está en un momento muy complicado porque los indicadores sanitarios no son buenos, y en un país presidencialista y personalista como el nuestro tenemos al presidente no diría desorientado, pero haciendo demasiadas declaraciones. El deporte nacional acá de los periodistas es confrontar lo que acaba de decir el presidente con lo que dijo hace 2 días, 3 semanas, o lo que sea. Entonces, en Argentina eso es particularmente, digamos así, complicado. A mí me gusta decirle siempre a las autoridades, ya bastante problema tenemos con los problemas para que encima tenemos que aguantar algunos de los problemas que inventan ustedes. Claro, claro. ¿Y ves alguna, no sé, alguna salida? ¿Cómo, suponete que te llamaría el presidente y te pediría un consejo? Desde tu humilde, obviamente, tu humilde lugar, ¿qué le podrías aconsejar para que en realidad que Argentina no ahuyente más inversores y que puedan traer, o sea, y que realmente vengan los dólares que ya el gobierno anterior los había dicho y nunca vinieron? El consejo que le tengo que dar al presidente no es el consejo que estás esperando, porque la gente dice, ¿usted qué le diría artículo 1? No. Yo le diría una cosa muy sencilla. Jefe, usted evidentemente está sobrepasado, no es fácil ser presidente de una nación, menos de la Argentina y menos en las actuales circunstancias. Usted tiene que conseguir un amigo suyo en el cual usted crea que sea suficientemente corajudo para decirle, Alberto, acá te estás equivocando. Para lo cual lo que tiene que hacer es en la residencia de Olivos, que es donde vive, digamos así, el presidente, llevarlo a tomar un café tranquilo en una esquinita y decir, vamos a bajar un poquito los decibeles. Esto es lo que hay que decirle, no es un tema de el programa económico tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Las medidas vienen después. A mí cuando me dicen, si usted fuera ministro de Economía, ¿cuál sería la primera medida? Le digo, perdón, para ser ministro de Economía tengo que ser candidato, y para ser candidato tengo que tener una conversación con el presidente. ¿De qué? De esto. Porque la política económica se da siempre en un escenario internacional en un contexto político. Si este gobierno tiene grave problema de credibilidad, ¿viste? Que los tiene, si mañana el Banco Central dijera, sacamos el cepo cambiario, no es que aumenta la oferta de dólares, aumenta la demanda de dólares, porque los argentinos diríamos, se volvió loco el tipo este. Vamos a comprar los dólares antes que se dé cuenta y lo vuelva a cerrar. Entonces, vos tenés que hacer una política económica y una evaluación en función de cómo funciona el gobierno. Ahora, los presidentes no cambian de opinión, ni cambian de gabinete, ni cosas por el estilo, simplemente porque yo le diga algo. La historia argentina dice una cosa muy sencilla. Un presidente de la nación cambia el equipo económico, cambia esto, cuando le ocurre alguna de las siguientes 2 cosas. Primero, que él se ve al borde del abismo y o que cree que va a perder la próxima elección. Es el ejemplo de Alfonsín en el año 85, es el ejemplo de Menem en 1991. Alguna vez va a aparecer. Por ahora no se ve. Ahora, por ahora en la Argentina, quiere decir, no lo veo en las próximas 24 horas, no lo veo en los próximos 6 meses. Tal cual. Y no sé. Que menciona justamente la parte histórica, ¿no? Y quería que pudiera de alguna manera resumir lo que ha sido la digamos, dificultosa historia argentina de los últimos 30 años y cuál es su perspectiva de cómo se encuentra Argentina hoy y cómo lo vería de acá al 2021. ¿Cuál es tu perspectiva de acá al 2021 para la Argentina? Mi querido amigo, yo no veo la semana que viene, no me haga perder el tiempo con 2021. Ahora están todos los periodistas diciendo, viene el presupuesto. Señores, el presupuesto es un número, es un documento en pesos corrientes. La peor que te puede pasar a vos es que te digan, tenés que hacer presupuesto nacional, porque tenés que invocarle a pronóstico del PBI real, tasa de inflación, tasa de aumento de salario público, tasa de evaluación, tasa de interés. Es una cosa absolutamente, digamos, imposible. Los argentinos no hacemos esa pregunta. Quizás algunos lo hacen, pero no. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día. Cada uno de nosotros tiene la historia adentro, entonces tiene una sensibilidad particular, ¿entendés? Quien tiene una tía acá, sabe que la tía sabe un montón, no porque conozca la nomenclatura económica, sino porque tiene adentro, es decir, si no la agarró el corralito, la agarró la hiper, la agarró esto, la agarró... Entonces tiene una sensibilidad y una falta de credibilidad notable, con lo cual hacer política económica es muy difícil. Yo la primera cosa que le tengo que pedir al gobierno, deje de ser el problema. No le pido un plan económico, digo, no me haga perder el tiempo. Yo trabajo como consultor, yo te puedo contar a vos
la pérdida de tiempo, la increíble cantidad de energía que un empresario tiene que saber, no para jugar el riesgo empresario. Un pizzero tiene riesgo empresario. Me comprarán pizza a mí, estará de moda la pizza, cosas. Eso es, ¿qué pasará con el precio de la mozzarella? Todo eso es así. Acá en Argentina te levantas y decís, ¿soy el dueño del negocio o no soy el dueño del negocio? ¿Se le ocurrirá cerrar esta calle en los próximos 15 días? Entonces, está sujeto a otras cosas. Lo que vos acabas de decir de Amazon, que no lo sabía, pero que no me extraña, lamentablemente, es el dueño de Amazon sabe que cualquier país tiene que estar sujeto a riesgos económicos. Acá vos estás con el Jesús en la boca. Y después la mayoría de las amenazas no se manifiestan, no se llevan a la práctica, con lo cual estás en el peor de los mundos. Te asusto y después te digo que te va a matar y no te mato, con lo cual pierdo. Y te hago una consulta, Juan Carlos. ¿Vos creés que el gobierno o el que venga o alguna vez se podrá sacar el cepo o vamos a seguir con el cepo al dólar y con toda esta, para mí, locura que también genera mucha incertidumbre? No sé si... Este gobierno no puede sacar el cepo, punto. El próximo gobierno, no tengo la menor idea. Llámame dentro de 3 años y te digo que creo que va a pasar. Los argentinos no pensamos en los términos. ¿Por qué no puede sacar el cepo este gobierno? ¿Qué pasa si lo saca? Porque no le creemos nada. Si saca el cepo, salimos rajando a comprar dólares, porque lo que vamos a decir no es, ahora entendieron, esta es una señal. Es una señal que se volvieron locos. Vos tenés que entender cómo funcionamos los argentinos, tenemos una idea muy clara de cómo funciona el gobierno. Entonces, no es que vos decís, dame una señal de confianza. La primera señal de confianza es dejarte de joder, digamos. Dejarte de inventar, dejarte de asustar, ¿entendés? De hacerlo. Y digo, bueno, parece que esto se empieza a caminar. Hasta ahí. Nadie está pensando en una reforma laboral, nadie está pensando en una reforma impositiva, nadie está pensando en ninguna de esas cosas. Te digo más. Nadie en la Argentina cree que los argentinos van a hacer un esfuerzo para honrar los compromisos que se acaban de firmar con los bonistas. Y supongo que los bonistas también lo saben. Por alguna razón aceptaron. El gobierno le dijo, mira, acá en este periodo nosotros no pagamos nada. Después de 2024, sí, habla. Si ganamos la elección de 2023, volvés a hablar con nosotros. Si no, habla con el próximo gobierno. ¿Y sabe qué le van a decir? Y vos van a negociar. Pero no me digan que los bonistas no lo saben. ¿Querés que te diga más? El fondo lo sabe. Ahora vamos a negociar con el fondo. Mientras no le pidamos plata fresca, la manija la tenemos nosotros. ¿Es así o no es así? Evidentemente que es así. Ahora hay un no, y ponemos cara inteligente, ponemos para decir estupideces y no, me mareé el plan, fíjate, el fondo. El fondo en 2018 le prestó a un país como Argentina arriba de 40.000 millones de dólares sin plan. La señora Lagarde ya no sabía cómo hacer para felicitarnos. Y los argentinos se iban comprando dólares. Pero los argentinos teníamos más idea de lo que estaba pasando. Igual que la burocracia del fondo, porque el componente político de ese plan fue grandísimo. ¿Entendés? Ahora, si este gobierno dice, vamos a ir al Fondo Monetario y vamos a decir, ya que malgastaste 45.000 millones de dólares con Macri, tirame otro tanto a mí, pierde. La estrategia es no ir a pedir plata fresca. Mientras no pida plata fresca, bueno, podemos ver. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo ves el tema de, o sea, todo esto, o sea, entre ayer y hoy se generó una polémica bastante, me parece también un poco de meter miedo y creo yo, no sé, a ver, me gustaría ver tu opinión, de que no quieren ahora importar libros en la Argentina porque la tinta contiene plomo y me parece como que, ¿no? Como que queremos exportar, pero no queremos importar, y eso en ninguna parte del mundo un país puede exigir eso, o no sé, a ver. Hacemos acordar el tema de las exportaciones y voy al tema de los libros. Quiero resaltar una cosa que ya lo hicimos, una locura total. Mirá, en las buenas épocas, una vez por año, íbamos una semana con mi mujer a Nueva York, y yo me iba a buscar material de los que acá no se consiguen en la Biblioteca Pública de Nueva York. La Biblioteca Pública de Nueva York, la casa central, llamamos así, 42 y Quinta, tiene un salón de lectura doble, donde ahí tenés 300 personas, qué sé yo. Y entonces yo le decía a los periodistas, cuando me preguntaron, digo, mire, yo estuve ahí, ¿no? Yo nunca he visto, la gente lee los libros y hace así, para pasar las páginas, yo nunca he visto que la municipalidad de la ciudad de Nueva York retire cadáveres de gente envenenada por leer libros así.
todo el mundo se dio cuenta que fue una movida proteccionista de los niatos que editan libros acá, ¿entendés? Y así como entró, la sacaron. Y ahora la vuelven a reflotar. Es proteccionismo puro. Nadie cree nada, cosas por el estilo. Ahora, vos planteaste también el tema de las exportaciones. Este gobierno se queda afónico hablando de que hay que promover las exportaciones, hace todo lo posible para que no aumente, todo lo posible. Cuando vos tenés derecho de exportación, cuando vos tenés tipo de cambio múltiple, un productor de soja tiene que vender la soja a 70 pesos, pero cuando le sacan el derecho le quedan 40 y pico. Y cuando necesita algo, tiene que pagar 130. Es la mejor manera de que el tipo baje los rindes porque no va a comprar menos fertilizantes, menos maquinaria. Tenemos una experiencia realmente, digamos así, fenomenal. Entonces, vos tenés un gobierno que tiene un planteo administrativo sobre el sector. Administrativo, por eso le digo a la gente, no va a devaluar, no va a devaluar, va a trabajar a cuentagota, va a seguir con la brecha, etcétera, rezando y diciendo cosas como esperábamos que en la negociación baje la brecha. Y vos decís, ¿por qué va a bajar la brecha? ¿Eh? Todo lo decía, ahora cuando el REN con los bolillos va a bajar la brecha. Y yo preguntaba, ¿y me puede decir por qué? ¿Usted conoce a alguna persona que a raíz del acuerdo haya visto alguna modificación? La única ventaja del acuerdo es por la negativa. Imagínate que no hubieran llegado a un acuerdo, ¿cómo estaríamos hablando vos y yo? Es lo único. No sé, Giovanni, ¿querés hacerle una pregunta? Bueno, justamente estaba mencionando el tema de la historia argentina, como decía ya, y lo que yo quería preguntarle es si usted ve, si tomando en cuenta esta historia, la actual política que se está tratando de plantear por parte del presidente Fernández, ¿cómo ve que se iría la línea que se ha seguido en Venezuela? ¿Veremos una respuesta similar de parte de la población? ¿Sería posible de que se llegue a una crisis en la que pueda haber una oleada argentina migrando hacia otros países de la región? Mira, la discusión de si vamos a Venezuela o no, si vamos a Cuba o no, si vamos a dónde, es eterna acá, eterna. Si vos querés que te dé 15 razones por las cuales creo que sí, te las doy. 15 por las cuales creo que no, te las doy. Tenemos, digamos así, de todo. Yo quiero rescatar lo que podemos llamar la reacción de la sociedad civil. Increíble cantidad de gente en muchas ciudades argentinas salió con las banderas el 20 de junio, la fecha patria, el 9 de julio y el 17 de agosto, y frenó iniciativa. Ahora, el final es abierto, cualquiera se da cuenta. Alguien me dice, no vamos a llegar a Venezuela, ojalá, pero no lo sabemos. Otro me asegura que vamos a llegar, tampoco, digamos así, lo sabe. Gente emigrando, sí, no como en Venezuela. De Venezuela se debe haber ido 15% de la población o cosa por el estilo. Acá nada, digamos así, parecido. Pero de cualquier manera, aún que vos tengas poca gente viviendo, digamos, queriéndose ir, no es una buena señal. Porque la gente dice, migrar es una cosa muy costosa, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista anímico, y vivir en el extranjero no es, digamos así, agradable. Moraleja, cuando alguien toma una decisión de ese calibre, es porque en su casa ve las cosas muy feas. No se ve un futuro, no se ve ya otro camino, ¿verdad? Los argentinos no es un tema de futuro, no futuro. Estamos hablando del futuro. Los argentinos tenemos una cosa muy sencilla que es luchar por la vida, todos los santos días. Vamos a tener tiempos mejores, tiempos peores, tiempos mejores, tiempos peores. Cuando alguien está muy deprimido, le digo, tengo una buena noticia, vamos a zafar de esta. Ahora, cuando está contentísimo, le digo, tengo una mala noticia, vamos a volver a caer en alguna otra macana, porque algo vamos a hacer. Ahora, si alguien me dice, bueno, la Argentina va a ser distinta, fenómeno. Yo no necesito la ilusión de que la Argentina va a ser distinta para seguir viviendo acá. Yo soy de acá, punto. Los únicos 2 años que viví fuera es cuando estudié en Harvard. Soy de acá. Y salvo que vos me digas, mire, raje de ahí porque esta noche lo fusilamos o lo metemos preso, voy a seguir acá porque soy de acá. A lo que venga. Ahora, yo no me hago ilusiones. Si alguna vez tenemos instituciones más estables, respeto por la ley, cosas por el estilo, lo voy a tomar como una sorpresa agradable. No como parte de los datos que necesito para vivir acá. Tal cual. Y Juan Carlos, te hago una pregunta que quiero llevar un poco al tema de la inflación. A ver, yo lo que noto, lo que venimos hablando con Giovanni acá, con varios invitados de América Latina y demás, en Bolivia se controló la inflación, en Perú se controló. O sea, mal que mal, pero se controla. ¿Vos no pensás que o es un negocio la inflación en la Argentina
porque si países como Bolivia, Perú, o sea, Paraguay, Uruguay, más o menos la supieron llevar, ¿por qué nosotros acá en Argentina siempre estamos con altos índices de inflación, siempre, o sea, ¿no crees que eso es un negocio político? No es un negocio político, no es un negocio, es el fracaso de que los éxitos iniciales de los programas antiinflacionarios no los pudiste mantener. El presidente Alfonsín nunca fue más popular después del día que asumió que el día que inauguró el plan austral y le permitió ganar la primera elección de medio periodo. Exactamente lo mismo le pasó, digamos así, al presidente Menem. Por lo cual digo que uno debería tomar la decisión sobre la base que Alberto Fernández, crea sí o no, con ojos de hoy, va a reaccionar, porque en algún momento va a decir, che, así como vamos, digamos, la perdemos. Ahora, ¿qué pasa? Vos en la Argentina decís, che, mirá, estamos al borde de la I, pero tenemos que hacer un ajuste fiscal. Bueno, sí, tenés razón. Lo hacemos. Baja la tasa de inflación y chau. Es decir, vos vas al médico, estás excedido de peso, el médico te dice, baje 10 kilos, listo, lo bajaste y volvés a las andadas. No es así. Los países que zafaron de la inflación, eso después lo mantuvieron, ¿entendés? Eso después lo mantuvieron, no es el caso. Ahora, junto con eso te voy a decir otra cosa. Particularmente a raíz de lo que está sucediendo ahora. Hay países que se pueden dar el lujo de emitir sin tener consecuencias. Otros países no pueden. Calcar la experiencia de algunos países para trasplantar automáticamente a otros es una barbaridad total. Una barbaridad total. Eso es lo que Cuando acá en Argentina hay gente que te dice, no, acá puedes emitir, no aumenta la inflación. Mirá lo que hizo Bernanke en 2008. Pero Bernanke lo que hizo en la crisis subprime fue simplemente contestar el aumento de la demanda de dinero, producto del pánico que había en ese momento. Y después recoger el barrilete, entendamos. Entonces, dice, no, si lo hacen los americanos, ¿viste esta dependencia cultural que tenemos algunos argentinos? Si lo hacen los Estados Unidos debe estar bien. No, a mí no me corre. Yo trabajo en la comunidad académica. A mí en la academia hay un solo valor que es la verdad. Explícamelo. A mí no me corren con MIT, ni el Papa Francisco, ni Putin, ni nada. ¿Entendés? Entonces digo, la cosa es mucho más sencillo. Cuando nos asustamos, estamos dispuestos a hacer toda una serie de cosas. En cuanto afloja el sur, volvemos a la santa. Tal cual. Y a ver, te hago una, no sé, Giovanni, ¿querés hacer alguna? Sí, adelante. No, a ver, ahora un poquito más a Juan Carlos de Pablo. ¿Quién es? ¿Cómo te decidiste por estudiar economía? ¿Te gustó de chico? ¿Cómo empezaste? No, qué chico. Nadie estudia de chico. Yo soy economista de casualidad. Yo trabajaba en la UCA, los 2 primeros años eran comunes, administración y economía. Yo pensaba estudiar administración. El día del tercer año que me tenía que anotar, sale la conversación con el contador con el cual yo trabajaba, le dije, voy a estudiar administración. Me dice, ¿tenés los programas de estudio? No, tengo la lista de las materias. A ver, dámelo, una planillita. El tipo mira la lista y dice, anotate en economía, tiene más polenta. Y yo hice la típica pregunta, y una persona de clase media que ya laburaba, digo, perdón, y cuando me gradúe, ¿qué voy a laburar? ¿Sabes lo que me dijo? Pibe, por eso no te calenté. Lo que te da la ocupación va a ser el talento, que yo cuánto, y no la carrera. Bueno, fui a anotar en economía, acá estoy. Te imaginas que es el día de hoy que se lo agradezco, pero de carambola. Yo me la paso leyendo biografías, memoria, y hice muchas pequeñas biografías, etcétera. Los economistas se han dedicado a la economía por las razones más diversas. Por ejemplo, mucho impactado por la crisis del 30. La crisis del 30 hizo increíble. Mis profesores de Harvard, fíjate vos, mis profesores de Harvard, estamos hablando de 66, 68, eran americanos que habían sufrido la gran crisis o europeos, judíos, migrados, que habían encima sufrido todo el legar, imaginar. Así que era una cosa verdaderamente muy interesante. Después de las cosas más diversas, un tipo tiró la moneda, otro porque le venía bien, otra parte. McCloskey, este economista muy interesante, dice, ¿cómo le podemos enseñar economía a un pibe de 18 años si lo único que sabe un pibe de 18 años es la economía de la familia? La economía de la familia es una economía socialista con los incentivos al revés. Entonces dice, no podemos hablar de economía a los pibes. Pero podemos hablar de economía, eso también sirve. Tiene razón. Mirá, hace unos días atrás tuvimos a una invitada que les enseña a economía a las mujeres y a los niños. Es una chica que la verdad nos pareció muy, muy, muy atractivo porque
creo que está bueno empezar desde chicos a inculcarle cómo el valor de la moneda, cómo se, o sea, los valores, o sea, económicos, y la verdad, bueno, nada, la verdad que nada. Sobre inflación, sobre finanzas, sobre todo ese tipo de... Sumamente interesante. Por empezar, aclarar que acaba de ofender a las mujeres, como si hubiera que hacer curso para hombres y curso para mujeres. Una cosa distinta es para los pibes. Pero fuera de eso, o sea, por eso vamos a un punto. Mirá, como yo soy un tipo de mucha edad, 76 años, entonces en las facultades, ¿qué es lo que hago? Me voy a las puntas. Le enseño en una facultad de Economía 1 y en la otra un seminario de Política Económica. La materia más técnica la tienen que hacer los jóvenes que saben la tecnología mejor que yo, cosas así. Entonces, ¿qué es lo que haces vos? En mis cursos hay 2 palabras prohibidas, 2. Teóricamente y supuestamente. ¿Vos qué quiere decir? No me importa nada. No, señor. Usted viene acá, tiene que venir con el diario leído, los primeros 20 minutos de cada clase discutimos los diarios yo le meto al aula la calle, ¿entendés? El tipo tiene que saber, la economía tiene que ver con lo que nos pasa. A mí me gusta mirar las cosas de los procesos decisorios. Las cosas no ocurren, alguien las hace ocurrir. ¿Por qué? Porque alguien tiene una frustración. Y puede ser el pichero que quiere ganar más, o puede ser el presidente que quiere ser más, lo que sea. Desde ese esquema, digamos, podemos trabajar. Entonces digo, en ese tipo de cursos, la intuición es la clave. Complementario a las materias, en un curso de 4 años, de segundo y tercero, que son las fuertes. La técnica donde el tipo tiene que saber hacer derivada, gráfica, como Barenboim cuando toca el piano, ¿viste? Barenboim mira otra cosa, cierra los ojos y toca el piano, porque hace 60 años que toca el piano. Exactamente lo mismo. Pero la complementación esa es importante, así como es muy importante la complementación entre los cursos por un lado y las actividades extraacadémicas. Yo siempre le digo, a una universidad que me invita, digo, yo le voy a hablar, pero ojo, le digo a los alumnos, yo no soy sustituto de los cursos, soy complemento de los cursos. Usted me va a entender lo que yo estoy diciendo si tiene un buen curso de macro, de micro, de moneda, de comercio, de finanzas, etc. Perfecto. ¿Y cómo se te ocurrió ir a Harvard a estudiar? Más que se me ocurrió, yo fui alumno y después ayudante de investigación de José María de Nino Pastore. Yo trabajaba en Fiel. Fiel consiguió un conjunto de 6 becas, ahí me dieron una de las becas, y apliqué, en ese momento se aplicaba a 3 universidades, hoy como a 10 o cosas por el estilo. Le mandé cartas a Harvard, después a Chicago, y creo que a ver, que le iba a decir. Y Harvard dijo que sí, y terminó, ya está, ahí va. Te felicito. Y el primer año, en buena medida, lo desperdicié porque tuve que aprender qué quería decir, que ellos sabían más que yo, porque llegué como todo petulante argentino diciendo, a ver, estos que tienen para... ¿no? Entonces aprendí, a las trompadas, como siempre se aprende, que los americanos vos tenés que hacer las cosas que ellos dicen que sí, y no tenés que hacer las cosas que dicen que no. Entonces me dejé de joder, encima mi mujer estaba embarazada de 8 meses y dije, acá me matan. Entonces en el segundo año dije, voy a jugar el juego de los americanos. Y saqué las mejores notas de todo el curso. Me empezaron a saludar mis compañeros y algunos profesores. Y yo, bien argentino, yo decía, señores, hace 1 año y medio que este genio hasta acá, recién ahora se avivan, digamos así. Pero tenía un compañero americano, tejano, muy interesante. Después hablaba muy bien castellano porque el papá había sido embajador en Costa Rica, creo que así. Y me dijo, vení, Juan Carlos, yo te voy a explicar, porque me escuchó, me dijo, vení, yo te voy a explicar. Mirá, querido, acá en Harvard nos estamos jugando la vida los americanos, porque el A de Harvard enseña en Harvard, el B de Harvard enseña en Seattle, y el C de Harvard enseña en Groenlandia. Vos venís de un país donde vas a volver y nadie va a saber si aprobaste, si no aprobaste, y la verdad que tenía razón. Entonces, fue una gran experiencia. Dentro de la universidad, yo tuve la suerte, esto es carambola, la suerte de que mis profes estaban por jubilar. Entonces me transmitieron sabiduría más que técnica, ¿entendés? Pero además de eso, el impacto cultural de ir a estudiar afuera en ese momento era fenomenal. Era la primera vez de la vida, tanto de mi mujer como yo, fuimos recién casados, que salíamos de Argentina. No existía internet, no existía nada. Contador con el cual yo había trabajado me obsequió, me hizo una suscripción a la edición aérea de La Nación. Era un papel vía aérea, 8 páginas, que la devorábamos para arriba, para... Entonces, el impacto cultural de vivir como, no ciudadano, pero como habitante de Estados Unidos durante 2 años, la guerra de los 6 días,
asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Robert Kennedy, la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, junto a la experiencia universitaria, bueno, me sirvió para toda la vida. Y bueno, sos exitosísimo, bueno, como economista. Le quiero también decirle, bueno, a Giovanni, que él está en Washington, a Juan Carlos de Pablo lo llaman de todos los medios, lo consultan todos los días, lo vemos en radio, televisión, o sea, pobre, no lo dejan en paz. Así que, pero bueno, obviamente es producto de lo que dijo, obviamente, siempre esforzarse, estudiar, complementarse con cursos. Ahora actualmente sos profesor de la UCA, ¿no? La UCA es la universidad. Fui profesor en la Universidad de San Andrés en el primer semestre, que dicto Economía 1 en la Universidad del SEMA, Política Económica. Soy graduado de la UCA, de la mejor camada de todas, 1964. Somos los mejores y los más humildes, como corresponde. A ver, ahora justamente que estamos tratando el tema de estudios universitarios, vemos un cambio tremendo en la tendencia educativa universitaria. Muchos buscan educación en el exterior, así como lo hizo usted mismo desde hace ya muchos años. Hoy en día, ahora tienes el alcance de poder estudiar en línea, ¿no? Y muchos van ahora con mayor conexión, esa tendencia a la digitalización. Muchos más van a poder tener al alcance poder hacer estudios en universidades de otros países, como en los Estados Unidos, en línea. ¿Cómo ve usted, digamos, los pros y contras de esto? Porque, así como menciona, también está el impacto que tiene, más allá de lo que es el estudio en sí, es la relación cultural, ¿no? El intercambio cultural a la hora de estar uno en el país extranjero, ¿no? ¿Cómo ve usted que puede ser esa diferencia? Vos date cuenta que hemos pasado de lo presencial a lo virtual, no porque llegamos a la conclusión que era mejor, sino porque no hubo más remedio. Ese famoso nudge de Thaler, el empujoncito. Y evidentemente que esta remota no es igual a la presencial, pero es mucho mejor que nada. Ahora, como siempre, algunas cosas llegaron para quedarse. Quiero decir, las universidades, cuando puedan volver a hacer cursos presenciales, algunas van a hacer, pero algunas van a seguir remotas. Es muy importante una cosa que vos acabás de decir. Más de la mitad de lo que aprendés de un alumno lo aprende de los compañeros, no de los profes. La jefa de mis ayudantes de la Universidad de San Andrés, del primer semestre, acaba de comenzar el estudio de grado en Harvard, pero remota, está todavía acá, creo que a fin de año va a viajar o por supuesto. Le pregunté, ¿qué porcentaje de tus compañeros no son americanos? Creo que la mitad. La mitad. Es decir, lo que era 15% en mi época era contado, hoy es muchísimo. Bueno, los profes me dicen, los últimos 15 minutos de la clase lo dejan para que hablen entre los alumnos. Muy importante. O tiran un tema. El otro día me dijo, salió el tema corrupción. Vos tenés que hablar de Argentina, el otro de Marruecos, el otro de Kenia, Dinamarca, no sé cuánto cosas. Muy, pero muy importante. Es decir, yo digo lo siguiente. A mí me parece que de esto va a quedar algunas cosas y otras no. Vos de repente agarrás y decís, bueno, voy a hacer cursos no presenciales en Harvard o en MIT o donde sea que lo. No es lo mismo que presencial, pero mucho mejor, digamos así, que nada. Así que va a ser una mezcla de cosas. Va a ser una mezcla, digamos así, de cosas. Lo importante es no aflojar. Lo importante, mira, en materia educativa hay un primer valor que es la verdad. Vos fíjate lo que está pasando, digamos, en la Argentina. Vos tenés un conjunto de alumnos que por las razones que sea, conectividad, no han podido cursar este año. No han podido. Primario, secundario, por supuesto. No lo han podido hacer. Entonces yo mandé una columna que se va a publicar en La Nación el domingo que viene diciendo, señores alumnos y señores padres de alumnos, no es que el año que viene ustedes van a repetir el año, van a cursar el año. ¿Entendés? Esta diferencia es fundamental. A los pibes hay que decirles, mira, pibe, si vos no pudiste estudiar, no es tu culpa. Pero ¿saben qué? No hagamos de cuenta que pudiste estudiar, porque vas a ser un bruto toda la vida, no te van a contratar. En la universidad, en Argentina hemos tenido periodos donde aparecían avisos en los diarios que decían, estamos abogados, de tal universidad abstenerse, o graduado de tal año a tal año abstenerse. Vos al alumno tenés que decir, flaco, el proceso educativo es un proceso lento, trabajoso, cosa por el estilo, etcétera, etcétera, ¿entendés? Ahora viene alguna gente y dice, no, ¿sabe qué? Pobrecito, porque algunos pudieron estudiar, otros no. Y yo me acuerdo de un profesor
que una vez un alumno le objetó que no todo el mundo podía comprar autos nuevos, porque estaba preocupado por la distribución del ingreso. Entonces el profe le dijo, ¿a qué quiere? Que fabriquemos autos usados. Evidentemente, claro, evidentemente que esto afecta de manera distinta a toda la humanidad. Pero yo no puedo nivelar para abajo y no hay forma de nivelar para arriba. Entonces hay que decirle, bueno, atender las necesidades básicas. Vos tenés en el gobierno argentino que las cosas más básicas de comer y cosas del estilo las está atendiendo y muy bien. El resto, así anda el sistema, anda sabiendo que los seres humanos fuéramos frente a los riesgos que llamando somos diferentes. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad, un placer haberte tenido. Esperemos, bueno, poder invitarte otra vez más. La verdad que siempre es un placer escucharte. Y pero la no verdad esta que... semana, ¿eh? ¿Cómo? No esta semana. Quiero darle la chance a otros invitados. No, sí. Pero bueno, hasta cualquier momento. Dale. Muchas gracias por la oportunidad. Le vaya muy bien, ¿eh? Igualmente. Chao. Bueno, wow, qué buena, ¿no? ¿Qué te pareció, Giovanni? Así es, una entrevista muy interesante, conocerlo a Juan Carlos de Pablo, conocer un poco su perspectiva, sus ideas, su manera de ver la Argentina, digamos, y esta manera de, como dice, no ver tan a futuro y tratar de, digamos, en la Argentina, como argentinos, ver más de acá a la semana, ver las oportunidades, los cambios, vivir un poco el momento. Y es un poco justamente por esta historia de inestabilidad, ¿no? Yo creo que en América Latina se vive así. O sea, también en la Argentina ya es como que aprendimos a vivir así, pero creo que en América Latina ya viene una ¿cómo te puedo decir? Una secuencia de vivir así. O sea, la verdad que los países, bueno, vos fijate, o sea, hace poco, el año pasado, Chile, que era un país que estaba muy bien, o sea, en 2 minutos ardió Chile prácticamente. O sea, imagínate que bueno, pero me pareció muy interesante por el tema de la educación, del mensaje que deja, como que uno tiene que seguir, bueno, lo mismo que siempre decimos acá, que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir capacitando. Bueno, nada, creo que me pareció muy bueno el mensaje que dio y bueno, es un tipo que es muy respetado acá en Argentina. Para los que obviamente los que no lo conocen, justamente para... Y un poco también es un mensaje como para toda Latinoamérica, ¿no? Porque donde se vive una situación de mucha inestabilidad, especialmente en estos tiempos en los cuales no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a un mes, si va a mejorar, va a empeorar la situación, es un poco enfocarnos más, aprender a utilizar esa experiencia que ya se tiene latinoamericana de manejar la inestabilidad y enfocarnos en el presente, ¿no? Y tratar de adaptarnos, que es lo más importante, que lo que venimos hablando siempre, adaptarnos rápidamente a las situaciones y no esperar que las cosas cambien por sí solas. Exactamente, sí, la verdad que sí, pero bueno, nada, creo que o sea, es ir adaptándose y bueno, ir llevándola, ir, bueno, como dijo Juan Pablo, Juan Carlos, o sea, viviendo el día a día, o sea, y bueno, obviamente, y también lo que estuvo bueno es el tema del tema de la inflación, de cómo, o sea, que no es que es verdad que si uno se hace una liposucción para sacarse la grasa y verse más flaco, después, bueno, lo tenés que mantener, pero si después volvés a seguir comiendo y a no cuidarte y demás, volvés nuevamente a lo mismo, ¿me entendés? Y eso, bueno, creo que eso es un claro ejemplo de lo que pasa en Argentina. La verdad que creo que lo explicó muy acertado. Claro, como decía mi abuelo, no mirar tan arriba como para tropezarte, ni tan abajo como para chocarte, ¿no? Exactamente, exacto. Así que... Sí. Y próximamente vamos a tener también a Daniel Miushnik, historiador, escritor y docente también desde la Argentina, quien nos va a también comentar un poco su perspectiva, su historia, además de cómo ve la Argentina en los últimos años, cómo la ha visto y cuál es su perspectiva también sobre ella, ¿no? Tal cual. Pero Leonel, coméntanos. Además, comentamos un poco sobre lo que hemos visto en estas últimas noticias, como mencionábamos hace unos momentos. Chile acaba de anunciar que hace unos días que el PBI cayó en 10.7% en julio. El PBI bajó en menos 9% en julio.
y Argentina menos 11% en el mismo mes. Vemos una situación muy similar en los países de Latinoamérica. Muchos están, pero tenemos que también mantener la calma sabiendo de que todo el año no es constante. Estamos justamente, además, estamos haciendo un recuento de los peores meses, prácticamente, porque ya con el ingreso del verano va a poder reactivarse también muchas de las funciones. Ya muchos países están entrando a fases de reactivación. Estamos viendo que muchos de nuestros países han sido capaces de poder implementar medidas reactivadoras. Algunos países han tenido más capacidad de poder emitir paquetes reactivadores mucho más fuertes que otros, pero vamos a ver, digamos, se prevé de que el Perú sea uno de los países, si no el país que más crezca al final del año, justamente porque fue el país que tuvo el paquete más grande en referencia al PBI, siendo casi el 15% del valor del PBI, el valor de este paquete reactivador que lanzó el gobierno, muy por delante de muchos otros países latinoamericanos que emitieron paquetes de apenas 5 o 6% del valor del PBI. Sí, la verdad que es muchísimo, la verdad que, y además, bueno, lo que recién comentabas, que Argentina menos 11% cayó, yo creo que, bueno, ayer fue como decía recién Juan Carlos, fue un éxito el tema de los bonos, o sea, no sé si, como decían, si los bonistas, o sea, que acordaron con el gobierno, ya se lo venían venir, o sea, lo que fuese, pero parecía que como que iba a repuntar un poquito, pero lamentablemente, bueno, yo siempre digo lo mismo, y creo que, no sé, lo hemos tenido muchos invitados acá, creo que Argentina, como varios países de América Latina, pero hablo por donde vivo, es como que le faltan las reglas del juego claras, que eso es lo que, bueno, o sea, cuando uno tiene las reglas del juego claras y por dónde ir, es donde podría, o sea, no, justamente por donde se tendría que ir, o sea, justamente para traer... Como dijo justamente Juan Carlos, ¿no? O sea, si no hay estabilidad, uno no puede ir pensando futuro, ¿no? Entonces, un país tiene que demostrar un récord, una historia de estabilidad, al menos hasta cierto tiempo para uno puede planificar con mayor, digamos, con mayor anterioridad, ¿no? Exactamente. Y es por eso que el comentario justamente de Juan Carlos era, no podemos, como Argentina, no podemos ver el país de acá al próximo año, no podemos ver de acá a un mes, apenas podemos proyectar cada una semana, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que puede pasar el día de mañana. Pero aparte, hablar, justamente como decía Juan Carlos, si hablamos de acá a futuro, prácticamente parecemos que hacemos futurología, y la verdad que nadie tiene la bola de cristal Claro. en nada, ni en la vida propia. Uno puede estar excelente de salud y sale y capaz que, no sé, o sea, le agarra un ataque al corazón, o sea, uno no... Así, o sea, nadie se puede imaginar que íbamos a estar en una pandemia, ¿no? Exactamente. Nada, yo creo que también un poquito lo que dijo el tema de todo, cómo empezó a migrar el tema de la educación por la vía streaming, por el tema de Skype, Zoom o lo que fuese. También creo que creo que ahí también dejó, creo que ya lo habíamos dicho en algunos de los programas, cómo dejó varias grietas en diferentes países, te digo la verdad, tanto en Europa como en todas partes del mundo. Claro. Cómo hay sectores que todavía no tienen conectividad o buena conectividad, cómo hay sectores, hay países que todavía siguen con el ADSL y no les llegó la fibra óptica, y cómo hay otros países que les llegó, pero bueno, obviamente no a todo el país. Y yo creo que eso, creo que esta pandemia puso un poco en descubierto este tipo de situaciones que te digo, que me parece que la educación hoy en día en todo el mundo, para mí es lo más importante, porque si el pueblo o la gente no está educada,
y es difícil poder como seguir adelante porque, un gobierno con gente sin educación y prácticamente hace lo que quiere. Y eso creo que es lo que, o sea, tenemos que, cada uno con su granito de arena, poder tratar de siempre instruirse y, como dijo Juan Carlos de Pablo, complementarse con cursos. Creo que es la mejor forma de poder, superarse uno mismo. Así es, y es que el mercado va a marcar, es el único que puede marcar la diferencia real, digamos, porque si observamos la historia y observamos además, digamos, las variaciones que se pueden dar en la fórmula que da el PBI, los únicos saltos abismales se pueden dar principalmente por innovación, que eso lo tiene que hacer el mercado, ¿no? Otro puede ser inmigración, también, que ayuda a aumentar el consumo interno, atraer talento, ese tipo de temas. Pero principalmente son esos dos factores, ¿no? Entre otros más, pero principalmente esos dos factores son los que pueden impulsar más rápidamente, porque y no es desmerecer la proyección con lo que hemos venido diciendo, con lo que ha dicho Juan Carlos de Pablo. Lo que quiere decir, lo que ha querido decir Juan Pablo y lo que estamos hablando ahora es que las proyecciones son apenas un referencial, un referente que nos permite poder darnos una idea de qué es lo que podemos esperar de acá a mañana, de acá a un mes, tener una idea. De acá sabemos de que en una temporada alta aumentan las ventas y tenemos que prepararnos para poder ser capaces de poder aumentar nuestra producción para poder atender esa demanda. Así como sabemos de que en una temporada baja tenemos que prepararnos también para menores recursos, porque se va a vender menos. Entonces, para eso sirven las proyecciones, ¿no? Pero si tú tienes un país en las cuales se mantiene demasiada inestabilidad, como decía Juan Carlos, históricamente, es muy difícil poderse proyectar, digamos, para grandes proyectos, cambios, saber qué es lo que va a pasar de acá como dice, de acá a 6 meses, porque muchas cosas pueden cambiar. Tú lo ves, Leonel, como experto en comercio exterior. Si no se sabe cuánto va a subir o bajar los impuestos, porque te inventan 1000 impuestos de repente en la Argentina. Te cuento así un poquito para que sepas. Fíjate lo que pasó hace una semana, una semana atrás. El tema es el siguiente. El gobierno agarró y sacó acá se llama DNU, que es Decreto de Necesidad de Urgencia, por el tema de la pandemia, y lo saca como si fuese una ley, pero no lo es. Es un DNU, se lo denomina así. Diciendo que las compañías de internet, telefonía y TV por cable, no podían aumentar sus precios y que eran de interés público, como lo es en Estados Unidos, como lo es en España y menciona otros países. Bien, ¿qué pasa? En Estados Unidos, acá obviamente vos me podés corregir o no, está bien, sí, es de interés público, pero ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Trump? O quien esté como presidente, fomenta la competencia. Si vos no fomentás la competencia para que haya tantas empresas y que el usuario pueda elegir si me quiero ir a, no sé, tirame alguna, Verizon, o no sé, o qué sé yo, o sea, bueno, no sé, alguna compañía que esté allá en los Estados Unidos, Movistar no está, pero si yo tengo 20 empresas, voy a tener una gran oferta, los precios van a bajar, y las empresas se van a matar para ver cómo te conquistan a cada usuario. Bueno, ¿qué pasa si yo les obligo a las empresas, le pongo un precio y les digo, ustedes tienen que cobrar esto o no se puede aumentar la tarifa hasta fin de año? Bueno, ¿qué pasa eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que cada empresa va a empezar a invertir menos, el servicio va a ser mucho más desastroso, no se va a invertir tanto. Pasa lo mismo que con las aerolíneas. Si yo me quedo con la aerolínea de bandera de un país y no fomento la oferta, la libre oferta y demanda, ¿qué va a pasar? El servicio va a ser pésimo, los precios van a ser altísimos. Así es.
no sé, corregime si estoy como se llama, o sea, si voy por, o sea, no sé, si estoy No, sí, equivocado. totalmente de acuerdo, ¿no? Son muchos factores los que afectan, ¿no? el mercado, ¿no? O sea, y es justamente a eso lo que queremos llegar, ¿no? Es que el Estado está no para controlar el mercado, sino para servir de árbitro y para que sea la competencia y el mercado sea de beneficio del consumidor, ¿no? Sea de beneficio del consumidor y que además el mercado sea capaz de puede cambiar y evolucionar libremente, ¿no? Tiene que haber reglas claras, mínimas suficientes para mantener la estabilidad social, la protección social, pero a su vez que haya justicia también para las empresas, para que sean capaces de poder crear valor, y porque justamente eso es una de los principales factores que permiten a las grandes potencias del mundo, a las grandes economías, es justamente la creación de valor. Ellos apuntan a crear valor, no a reducir valor. Muy distinto en nuestros países, donde tratamos de ver más la competencia de precios en vez de la creación de valor para poder expandir y poder ofrecer algo de mejor calidad, mejor servicio, mayor valor al mundo, porque es algo que se puede exportar, no solamente digamos, atender la demanda interna, sino también al mundo, ¿no? Pero ya tenemos también a Daniel Yushnik, también esperándonos ya para empezar una entrevista que tenemos el día de hoy. Daniel Yushnik es historiador, escritor y docente desde la Argentina. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo te encuentras? Hola, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Perdón por mi confusión. Pero la vida de periodista en la pandemia es así también. No hay ningún problema, Daniel, quédese tranquilo. Igual te digo, estuvimos charlando largo y tendido con Giovanni, antes estuvimos con Carlos de Pablo, y bueno, se estuvo dando una perspectiva un poco de cómo está Argentina hoy en día. Bueno, acá también tenemos a un gran profesional, Daniel, escritor, periodista, fuiste por mucho tiempo editor de la parte económica, ¿no? Del diario más... fui del diario La Opinión. De La Opinión. De Timerman, y fui secretario de redacción casi 35 años de Clarín. Wow. O sea, que sabes de economía. No es que sepa de economía, sino que tengo olfato para los temas económicos. Un poco la economía es eso, ¿verdad? Porque nada está escrito sobre piedra, como decimos, ¿no? Por supuesto, además la economía es una ciencia social, por lo tanto puede fallar, puede distorsionarse. Es un referente únicamente, ¿no? Como decíamos hace unos momentos. Sí, claro. No es exacta, no se cumple, digamos, exactamente lo que uno procura resolver. Depende de muchísimos factores externos, internos, la situación en el mundo, algo inesperado como la pandemia. Vaya uno a aplicar medidas ahora que va a resultar realmente muy difícil aplicar medidas. Porque esta pandemia no se sabe cuándo va a terminar, nadie sabe nada. Por lo tanto, ahora que viene la negociación con el Fondo Monetario, porque se cumplió la etapa de la negociación con los bonos, va a haber que llevar un plan económico, pero no sé si se va a poder cumplir. El Fondo Monetario va a exigir que se cumpla. Esta es la situación. Daniel. Perdón. ¿Cómo afecta al ciudadano de pie y al empresariado argentino, para que lo podamos poner en perspectiva un poco, esta renegociación, las políticas actuales que se están presentando bajo la nueva administración? ¿Qué es lo cómo ve usted de acá, digamos, la situación argentina y la percepción de la gente a estas políticas que están implementando?
Bueno, los empresarios están esperando sin falta un plan económico. Y en este sentido, el gobierno está aturdido, no sabe por dónde empezar. Se hablaba de que esta semana se iban a anunciar 60 medidas para solucionar o poner en marcha el país. Acá, desde marzo, antes de marzo de este año, antes de la pandemia, veníamos en una caída en el año 2018 y 2019 muy fuerte, muy pronunciada, una recesión que había de alguna manera golpeado a la industria. Sí, los únicos que producían eran los del campo, pero la industria estaba absolutamente, planchada. En todos los sectores había una caída fenomenal. Llegamos a marzo del 2020, ya con otro gobierno, y si uno comparaba las cifras, había una caída de hasta el 60% de la producción respecto del año pasado. ¿Escucharon bien? Casi 60% de depresión económica frente al 2019. Así que todo depende de qué va a hacer el gobierno. Un gobierno que al mismo tiempo tiene diferentes opiniones. No es un presidente que decide, sino que acá hay sectores dentro del gobierno que pujan para un lado o para el otro. Así que espero que llegue la concordia y, digamos, forjen una posibilidad, ¿no? Tal cual. Sí, es un poco lo que veníamos también hablando con De Pablo. No, a ver. Te escucho mal. Si podés aumentar el volumen, te agradezco. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. Sí, no, capaz que hablé más despacio. Bueno, nada, lo que sí, te quería preguntar un poquito, ¿cuál fue tu primer libro? ¿Cómo te saca un poco de lo que es la economía? Te quiero llevar a lo que es Daniel. Me gustaría, empezar, vos cómo empezaste como periodista, o sea, y después empezaste a escribir. Sé que te gusta mucho la historia, más que nada la historia del siglo XX, ¿puede ser? Mirá, yo empecé periodismo a los 23 años. 23 años. Llevo muchísimo más de 50 años de periodismo. Es el oficio más lindo del mundo, como decía García Márquez. Sin duda alguna es el oficio más hermoso del mundo, porque uno está expectante permanentemente, ¿no? Esto se traduce en somatizaciones en muchos periodistas. No todos están sanos. La somatización es producto del estrés, naturalmente. Bueno, llego al periodismo por accidente. Yo había comenzado a estudiar abogacía, hice la mitad de la carrera de abogacía, hice el servicio militar 2 años, no 1, y apenas salí del servicio militar, trabajé como profesor de escuela secundaria en el Gran Buenos Aires. Había falta de profesores y los que nos habíamos recibido de maestros podíamos ejercer el profesorado en la escuela secundaria. Pero de pronto un amigo que era periodista, me dijo, ¿sabes una cosa? Yo puedo hablar de tu persona en la revista 7 Días. La revista 7 Días. Ustedes no se acuerdan. Debían estar tomando la mamadera entonces. Pero, digamos, la revista 7 Días era una revista que salía con el diario La Razón. Y luego se independizó. Dependía de la editorial Abril. En 7 Días, al año directamente me convocaron de la revista Panorama, que quedaba en otro piso, porque también dependía de editorial Abril. Me vieron cara de serio, que no sé si tengo, y me nombraron prosecretario de Panorama, que primero fue mensual y después semanal. De ahí salté al Economista, donde fui secretario de redacción, alrededor de 2 o 3 años. Luego
pasé a Clarín, donde fui jefe de sección. Como jefe de sección en Clarín, se entusiasmaron conmigo los hombres de Timerman, de Jacobo Timerman. Ustedes saben la existencia de Jacobo Timerman y la importancia. Era un formidable y un gigantesco periodista. Y me seleccionó como secretario de redacción de Economía. Yo estaba a cargo de la sección económica y del suplemento económico. En el año 76, después del golpe militar, en octubre, pasé al diario Clarín. En el diario Clarín directamente entré como secretario de redacción. ¿Secretario de redacción qué es en un diario? Es el editor de una sección. Digamos, hay 15 o 20 redactores que dependen de la línea que le traza el editor. El editor fija una línea en el sentido de, bueno, estos son los temas y hay que desarrollarlo. Vos haces tal cosa y entregás sin punto a una hora determinada. Esto se llama la compulsión del periodismo gráfico y que es la compulsión de todo el periodismo. Bueno, permanecí en Clarín, como te digo, esos años. Dejé muchos amigos, tengo muchos amigos. En este momento, había dejado la carrera de abogacía, te había dicho, ¿no? Sí, dejé la carrera de abogacía, apenas terminé el servicio militar con mitad de la carrera hecha. A los 50 años tuve un trabajo más descansado, menos presionado. Y a partir de ahí, comencé a estudiar historia, que era lo que realmente me apasionaba. Tenía una imagen distorsionada de lo que era un abogado. ¿Qué historia estudiaste? ¿Historia mundial? ¿Historia argentina? No. La licenciatura en historia. La licenciatura en historia. Me llevó 4 años, como un alumno de 18 años o de 20 años, y fui muy feliz. La tesis mía, la tesis de la licenciatura en Humanidades, especialidad Historia, fue mi primer libro. No, perdón, fue mi segundo libro. Que se llamó, el primer libro era en torno a los negocios, en torno a Hitler, los empresarios vinculados con Alemania nazi. Yo antes había escrito otro libro que se llamó El tobogán económico, que era absolutamente una compilación de mis artículos en la década de los 70, donde iba desde Helbar hasta Martínez de Oz. Todo el desfile de todos los ministros que desfilaron en esos años terribles que fueron los 70. Lo presenté en el 78. Y uno de los asistentes, recuerdo perfectamente porque lo estimaba mucho, fue González Morales. Perdón. Sí, fue uno de los ministros importantes del peronismo. Después apareció un libro que yo había compilado con periodistas de Clarín y de otros medios, que estaba vinculado con el proceso económico que se venía gestando ya entonces. Luego pasé a un libro que tuvo muchísimo éxito, que se llamó Fuegos de Artificio, las zonas erróneas del modelo de convertibilidad. En el diario me convertí en mi columna, como editor, me convertí en uno de los primeros críticos frontales con el modelo de convertibilidad. Por supuesto, era el pelo en la leche de todos los empresarios que realmente con el modelo de convertibilidad tuvieron buena suerte en materia de negocios hasta 1995. El modelo de convertibilidad dependía de la entrada de capitales. Cuando sucede el tequilazo,
en 1995, se cumplen los pronósticos que yo había dado en fuegos de artificio. El modelo de convertibilidad se va derrumbando, se derrite y se termina devorando al gobierno de Fernando de la Rúa. Incluso convocando al creador de la convertibilidad para solucionar el tema, que fue Domingo Cavallo. Porque a nosotros nos siguen diferentes tipos de público, tanto de americanos como de América Latina. Fernando de la Rúa fue el gobierno del 2001, cuando Argentina, bueno, entra en una recesión tremenda. Fines del 2001, comienzo del 2002. Exactamente. Bueno, hay imágenes que, bueno, el presidente se va en helicóptero, el expresidente se va en helicóptero. Bueno, eso es, claro, o sea, la verdad que parece como que le acertaste en todo, o sea, en ese libro. En fuegos de artificio, digamos, fue un pronóstico que se fue cumpliendo. A fuegos de artificio le siguieron 20 libros. Tengo 24 libros publicados sobre temas económicos y sobre temas históricos, que es lo que me apasiona. Más allá de que escriba en este momento para Infobae, para el diario Perfil, a veces para el diario La Nación, he escrito para el diario Clarín, y de otros medios, la Gaceta de Tucumán, por ejemplo, donde escribo temas que realmente me interesan, con gran libertad, cosa que no podía hacer cuando dependía del diario Clarín, donde era editor. Así que pude escribir 24 libros a lo largo de mi vida. Hay un 25 libro que ya está terminado, pero que por las circunstancias económicas de la pandemia no se publica. Seguramente se va a publicar el año que viene. Bueno, es esto en resumen. Algunos libros míos, sin duda alguna, fueron pronósticos, no diría acertados, pero tentativos a acercarse a la crisis que se avecinaba. En realidad, la realidad económica me ayudaba. No era que yo advertía, sino que la realidad económica se sumaban una serie de factores que permitían el pronóstico económico del futuro inmediato. Y es lo que... Sí, me gustaría hacerte dos preguntas en una. La primera es, ¿cuál es cuál ha sido tu mayor motivante para escribir tantos libros a lo largo de tu vida? Y la siguiente es, ¿qué le recomendarías a quienes están empezando, quisieran empezar a escribir un libro? Conocemos casos que hemos tenido, por ejemplo, acá invitados, que estaban buscando escribir su primer libro y se demoraron 4 años en hacerlo, porque no estaban seguros, o por distintas razones, de lo que iban a publicar, ¿no? O de lo que estaban buscando, queriendo, digamos, dejar al público, ¿no? Sobre sus comentarios, sus ideas, sus historias, pero que luego les permitió, por un salto o un empuje de alguna razón, les permitió ya eventualmente lanzar el libro, y les sirvió como una primera experiencia para poder seguir con otros libros y hacerlo de manera más rápida. ¿Usted cree que es tal vez creer en uno mismo, no importa lo que los demás puedan pensar sobre las ideas de uno? ¿O qué es lo que piensa usted, o qué le recomendaría a quienes están buscando seguir esta línea? Bueno, cada uno tiene su personalidad. Conozco muchísimos casos de gente que tiene la novela en la cabeza, pero que nunca la pudo trasladar a la computadora. Una vez a García Márquez le preguntaron, ¿y cómo se escribe un libro? Yo te voy a decir cómo se escribe un libro. Primero tenés que tener una idea, un tronco de lo que vas a hablar y de lo que vas a decir. Tenés que tener una estructura. Sin estructura no hay libro. ¿Por qué no hay libro? Porque si no sabes lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, es realmente imposible escribir. Por ejemplo, me costó muchísimo escribir el libro Aquel periodismo.
que se refería al periodismo de los 60, 70 y 80, de la década del 60, del 70, del 80 y del 90. Me costó muchísimo, por ejemplo, porque no encontraba si iba a escribir en primera persona o si iba a escribir directamente como una narración de lo acontecido. Para escribir un libro, entonces, hay que tener método, hay que tener un encuadre perfecto mental y anotado de cómo va a ser el libro. Conversarlo con el editor. Tenés que conversar con el editor. No cualquiera escribe, en el sentido de que debe coordinar con el editor por si le interesa o no le interesa. Hubo un editor que me rebotó un libro, finalmente lo editó Planeta, que es uno de los editoriales más importantes del mundo. Ese editor se equivocó. Planeta, en cambio, reflexionó respecto del tema y lo consideró apropiado para su edición. Entonces, repito, estructura y luego pegarse a la silla. Pegarse el trasero a la silla. Todos los días, metódicamente. Hay que dedicarle 4 o 5 horas por día al libro. Esto no es chiste. El libro es un proceso de largo aliento, de larga paciencia, donde la familia también tiene que ayudar. Mi mujer tiene que aguantar las horas que yo dedico a eso, encerrado, ensimismado en el tema. Es decir, si no lo acompaña la familia, estamos fritos. Los solteros tienen mayores ventajas. Bueno, entonces, como te decía, una especie de esqueleto de qué va a ser el libro y después el trasero en la silla. Inexorablemente, si no, no hay libro. Y después creo que un editorial le guste y te lo edite, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Después un editorial que le guste y lo edite, obviamente. No, en mi caso yo me presentaba en la editorial, y la editorial consideraba mi propuesta de libro. Ah, mirá. Así fue la mecánica. Es decir, me acercaba a Sudamericana, hoy Grupo Random House, o me acercaba a Planeta, o me acercaba a cualquier otra editorial y exponía en un memo de qué se iba a tratar el libro. Primero lo había pensado, lo había pensado, madurado, ya sabía cómo comenzar el tema, etc. Y bueno, y ahí, antes de empezar el libro, la editorial decidía si le interesaba o no. Por suerte, me rebotó un solo editor, como te digo. Tuve suerte, pero también tuve un trabajo realmente muy grande y mucha inversión de tiempo. No sé cuántas horas dediqué a los 24 libros. En realidad no sé si suerte, sos bueno en tu métier, que eso es lo que creo que, porque obviamente está el factor suerte, pero bueno, como decís vos, uno lo tiene que pensar, madurar, bajarlo, saberlo comunicar. Hoy en día, no sé cómo, antes vos me decís, lo ponías en un memo, hoy en día capaz que le mandás un mail. ¿Es así? Sí, cualquier modo de comunicación. Justamente, tenés que saberlo comunicar. Yo tengo contactos con todas las editoriales que me han publicado, que son editoriales interesantes. Por lo tanto, por supuesto, he enviado mails como propuesta. O bien me acerqué y presenté la propuesta. Es decir, cualquier método de comunicación sirve. ¿Y alguno de tus libros? Te referías un poco a que el oficio me ayudó. Y sí, el oficio me ayudó. Sin duda alguna que me ayudó, porque pude utilizar la mecánica de trabajo, la elaboración literaria de los textos, gracias a mi oficio, a lo que había aprendido en mi oficio, del cual, como ya te dije, soy un veterano ya, no retirado.
veterano no retirado. Y en su experiencia en todos estos años, piensa que, digamos, más allá de los cambios obvios digamos, en la manera en que ahora la gente consume los libros o la literatura, ¿qué más ha visto usted, digamos, ha tenido que hacer cambios en la manera, digamos, recientemente, en la manera en que redacta? ¿Ha habido cambios en digamos, que la editorial le dice, no sé, que ahora la gente está buscando algo distinto? Primero, en la Argentina se lee poco, salvo un tema milagroso. Por ejemplo, el último libro de una querida colega que, digamos, corrió la cortina de lo que fue el asesinato de Aramburu. La colega se llama María O'Donnell. Ese libro realmente fue demandado, tuvo un buen mercado, aún en la pandemia. Yo no sigo lo que quiere la gente. Yo escribo lo que creo que corresponde que se sepa, que trascienda. Cada uno de mis libros fue te diría, casi una provocación. ¿No es cierto? Cada uno de mis libros provocó de alguna manera reacciones, gente que empezó a pensar respecto de determinados temas. Pero vuelvo a decirte, en la Argentina se lee poco y la pandemia fue un desastre. Y la que tuvo éxito fue María, ¿no? Así que es fluctuante la realidad en la Argentina. Pero ese es justamente ese factor que menciona, buscar una reacción es determinante, ¿no? Redactar, ¿no? ¿Perdón? Buscar reacción de la gente es justamente un factor determinante, creo yo, en la literatura. Cuando uno se dedica a la escritura o a crear realmente todo tipo de contenido, es importante buscar la reacción, ¿verdad? Ser un poco provocador. Precisamente, he buscado libros con títulos provocadores. Con títulos provocadores. No había ninguna referencia a ningún libro referido al periodismo que fue antes, como había sido antes del ingreso de la computadora y después del ingreso de la computadora. Pero después fueron libros de historia concreta. Por ejemplo, Negocios son negocios, que era un libro de cómo el mundo empresario había colaborado en la década del 30, norteamericanos, ingleses y europeos, en favorecer la economía alemana del Tercer Reich. Ese fue un libro provocador que tuvo mucho éxito también y que lo recuerdo con cariño. Esa fue incluso mi tesis universitaria. Después comencé a escribir temas vinculados con la economía. No recuerdo exactamente los títulos. No recuerdo Siempre buscando provocar, digamos, con el título. Claro, con el título y con el tema provocar, que no son temas habituales, no son temas para todo público. Son temas para quien busca o quiere sondear en la historia cuál fue la realidad o cómo me pude haber acercado a la realidad. Su ángulo, ¿no? Su ángulo, su visión de por cómo ejemplo, fueron las cosas. Por ejemplo, en este momento, ¿sobre qué escribiría? ¿Sobre la Argentina? Imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque todavía no está nada definido. Si yo empiezo a hablar de futuro, hago futurismo. Sí, futurología. Yo no soy Bradbury sobre futurismo. ¿Cómo terminará la pandemia? ¿Cómo nos afectará? ¿Qué pasará con la economía? Entonces, lo que hago es generar un tema que movilice intelectualmente a la gente. Primero yo escribo para mí, tengo que aclarar. Yo no escribo para la gente, yo escribo para mí. Un libro muy provocador que escribí
hace 4 o 5 años, fue exactamente el rechazo mundial a los judíos. ¿Por qué el rechazo mundial a los judíos? ¿Por qué entonces hice todo un recorrido histórico. Desde 1938, de una conferencia en Suiza, en Evian, como el agua mineral, Evian, donde se reunieron representantes de casi todos los países por pedido de Franklin Delano Roosevelt, presidente norteamericano, para ver cómo se solucionaba el destino de 500.000 judíos que ya se habían escapado de Alemania y querían encontrar un nuevo destino. Bueno, yo creo que fue un aporte. ¿Qué pasaba en los países latinoamericanos? ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Fue una investigación larga, no tediosa, al contrario, muy importante. Otro libro que escribí para mí y que tuvo éxito fue Inmigrantes. 1860-1914. Sí, me refería a la inmigración que, alentó el presidente Roca y que se desarrolló en ese periodo de grandeza de la nación, cuando comenzó a figurar como una de las 10 grandes potencias del mundo. Fíjate en lo que estamos ahora. Y entonces explicaba cómo fue el proceso de integración, cómo reaccionaron los criollos, cómo reaccionó la gente, cómo reaccionaron los partidos políticos. Y bueno, saqué conclusiones dolorosas, muy dolorosas. ¿Qué pasó con los italianos? ¿Qué pasó con los españoles? ¿Qué pasó con los llamados rusos, que eran algo de rusos, pero algo de judíos? ¿Qué pasó con otras inmigraciones? Todo termina en 1914, porque ahí termina la inmigración agraria. La gente que venía y luego volvía a su país. O se quedaban. A la Argentina entraron 4 millones de inmigrantes entre el año 80 antes de la Primera Guerra Mundial, de los cuales volvieron casi 2 millones. Es decir, 2 millones se quedaron, la mayoría italianos. Esto hace que los argentinos hablemos castellano como italianos. Esto así se nos conoce en el mundo. El argentino habla castellano como italiano. Usamos muchas en la jerga local, hay muchas palabras italianas. Sí. Bueno. Influencia italiana, ¿verdad? Justamente por la gran inmigración que ha tenido italiana. Claro, la gran inmigración, de pronto hay una especie de slang, ¿no? De protolenguaje, que está impregnado de palabras italianas. Impregnado. Hay numerosísimas palabras italianas. Por supuesto que también palabras españolas, muy españolas. Pero así se forjó se agregó a ese lenguaje cierto lenguaje carcelario. En el mundo carcelario también se usó una jerga. Algunas de las palabras que utilizó esa jerga carcelaria pasaron al habla argentina. Claro. Interesante. Bueno, nos hemos extendido bastante en el programa, pero porque ha sido realmente una entrevista muy interesante. Pero quisiera, si me permite, Leonel, quisiera cerrar con una pregunta sobre su opinión como escritor, como historiador, y además como alguien que parece que además conoce mucho de Gabriel García Márquez, y quisiera conocer su opinión sobre las memorias que escribió Gabriel García Márquez, tanto Permiso para Vivir como Permiso para Sentir, que causó mucho revuelo, fue muy cuestionado por quienes aparecieron en estas historias, ¿no?
y que se sintieron aludidos, afectados por... Envidias entre escritores. Envidias, celos y disputas entre escritores. Esos problemas también se dan en una academia, también se dan en las universidades. Hay odios, rencores, envidias, clavadas de puñales, todo lo que puede uno imaginarse. El yo, los otros no existen, yo sí existo. Toda esta monserga, como se diría en buen castellano, toda esta cosa poco humana, que es la solidaridad, que es la amistad, que es el compañerismo, que es el reconocimiento del talento del otro, eso no se da. ¿Cree que un escritor, como lo dijo Gabriel García Márquez, está en su derecho de contar su ángulo de la historia, su ángulo de las cosas y contar y más allá de si ya lo contó, digamos, alguien más o la historia de alguien más, no debió haber pedido permiso, debió haber él está en todo su derecho a contar su visión, su ángulo de las historias, ¿no? Sí. Hay tanta historia como escritores. Hay tantas historias como escritores. La historia no es única. La historia está impregnada de la sensibilidad y del conocimiento del que escribe. Bien fundamentado, por supuesto. Pero no todos comparten esa misma historia. Así que, digamos, García Márquez y todos los escritores latinoamericanos impactaron mucho en la Argentina de los años 60. ¿Qué se descubrió en toda esta literatura latinoamericana? Otro mundo. Argentina era un país que estaba pensando en Europa. Vivía pensando y soñando en europeo. La literatura que ingresó a través de las revistas muy importantes de esos años 60, por ejemplo, Primera Plana, por ejemplo, Confirmado, revistas que dirigió Rodolfo Terraño, en fin, numerosísimas publicaciones, nos fuimos enterando, leyendo y emocionándonos con la literatura latinoamericana. Recuerdo un libro que me conmovió como hombre joven, el libro El mundo no es ancho ni ajeno, de Ciro Alegría. Un flor de libro, una maravilla de libro. García Márquez, los escritores caribeños, Germán Arciniegas, Miguel Ángel Asturias, los cubanos. Hoy mismo hay un cubano de escritura maravillosa y con una mirada realmente interesantísima, que es Padura. Padura, el hombre que amaba a los perros. He escrito notas acerca de este libro, vinculándolo con El asesino de Trotsky. Padura es en este momento una real maravilla. Por supuesto que hay muchísimos escritores. En la Argentina abundan los buenos escritores. No los puedo mencionar a todos. No tengo tiempo para leer historia, economía y lo que me gustaría leer. Así que digo y afirmo que en la Argentina hay muy buenos escritores, excelentes escritores. Y este descubrimiento de Latinoamérica nos llevó a la selva, nos llevó a las fantasías, nos llevó a la música latinoamericana. Comenzamos a escuchar música latinoamericana que no se conocía. Acá se conocía el bolero. Pero bueno, con el tiempo y con la literatura también fuimos conociendo que había una música
dedicada a la vida cotidiana, es decir, al pollito, al pollo que se había escapado a la calle, que la esposa le había gritado, que es la música colombiana, la música vallenata, no por las ballenas, sino por los valles. Así que todo eso impactó mucho en mi generación. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, bueno, nada, por prestarte la entrevista, creo que es muy interesante, estaría buenísimo poder contar con vos para otra próxima vez, o sea, la verdad que creo que da mucho para hablar, no sé vos qué opinás, Giovanni. Claro que sí, así, muchas gracias por darnos esta oportunidad para la entrevista y espero lo podamos tener una vez más muy pronto. Muy bien, gracias a ustedes. Muy interesante. Claro que sí, y Lionel, justamente es de esto de lo que se trata este programa, ¿no? Y lo decía ya Daniel, la riqueza que tenemos en Latinoamérica y bueno, y en Argentina, como mencionaba, para la creación, lo que son este producto, esta creación de literaria, ¿no? Sí, aparte le hiciste una muy buena pregunta que cómo una persona que quiere escribir un libro lo puede hacer, y creo que lo contestó de manera muy, muy práctica, o sea, uno tiene que tener una estructura, una idea en la cabeza, saber llevarla a cabo, comunicarla. Me pareció algo que bueno, está, como siempre, tratamos de llevar algún mensaje positivo y alentador y nutritivo para los que nos están viendo, y nada, que pueda servir. Y creo que bueno, o sea, esperemos que haya sido que les haya no me sale la palabra, pero colmado sus expectativas, o sea, esa es la idea. Exactamente, sí, justamente. Obviamente nos pasamos porque, bueno, obviamente hubo una confusión, pero bueno, nada, por eso creo que valió la pena, pero bueno, o sea... Sí, no, y lo importante recalcar, ¿no?, la importancia de justamente este espacio que hemos creado para reforzar la importancia de esta industria, que es la industria creativa y cultural, ¿no? Que es una industria que no tiene límites, porque como dijo ya Daniel, todo empieza de acá, es una idea, ¿no? Y de una idea pueden salir muchas cosas más infinitas, y más aún ahora con la era digital, que ya no nos limita un papel, ya no nos limita una editorial, ahora tenemos la oportunidad, la capacidad de poder crear de manera ilimitada y llegar a todos los confines del mundo, ¿no? A través de un libro digital, una redacción de un artículo, contar tu historia, tu ángulo de las cosas, así como para los quienes son diseñadores, para los que son creadores de otro tipo de contenidos, ¿no? Bueno. Y sí, no, yo comparto exactamente lo mismo que vos, Giovanni. Yo creo que, y ya que hablas de creatividad, de innovación, también, bueno, está bueno contarles al público que, bueno, el viernes vamos a tener a dos cracks, como decimos, son dos jóvenes muy chicos, que, bueno, o sea, uno se llama Gino Tubaro, creador de... o sea, manos y partes ortopédicas de todo en 3D, lo recibió Obama, estuvo, o sea, bueno, en diferentes partes del mundo, de hecho, él, o sea, da sus patentes para que cualquier persona en su casa con una impresora 3D las pueda crear, y creo que eso es fascinante. Y después lo vamos a tener a Mateo Salvato, que creó una aplicación para gente hipoacúsica, para que se puedan comunicar, y creo que todo eso, la idea es justamente, como decís vos, o sea, entrar en sus casas, entrar en ustedes y poder motivarlos y sacar lo mejor de cada uno. Y creo que, como siempre decimos, o sea, somos seres humanos, tenemos neuronas, tenemos, o sea, lo importante es estar justamente capacitándose, estudiando y motivándose, que las cosas, o sea, se logran, o sea, y eso es lo que tratamos de mostrar, de llevar. Sí, esta habilidad única que tienen los humanos de tener creatividad, de crear
de la nada grandes cosas que quedan en la historia, ¿no? Que quedan en la historia y como dijo ya Daniel, tratas de dejar tu huella, ¿no? en historia y marcar la vida de otro, tal vez. Tal cual. Creo que cada uno con un granito de arena podemos hacer un gran mundo más allá de donde estemos. Así que, bueno, Giovanni, nos estamos despidiendo. Gracias, a todos, obviamente, por seguirnos, como dice Giovanni siempre, déjenos sus comentarios, es importante, creo que los leemos, o sea, la idea es ir, mejorando día a día, como todo, y bueno, nos reencontramos el viernes. ¿Te parece, Giovanni? Así es. Así que cuéntenos qué es lo que piensan y estaremos ahí pendientes. Los esperamos el viernes, como dijo ya Lionel, a las 7 de Washington, 8 de Buenos Aires. Así, hasta la próxima. Hasta la próxima.